gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre derramó en la cruz, y el pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en él. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en él. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno es poder reunirnos, estudiar la palabra del Señor, qué bueno es poder saludarnos aunque sea de esta manera, ¿cierto? Pero bueno, le damos gracias al Señor por toda su provisión. Hoy hablaba con un pastor y decía, bueno, tuvimos que acostumbrarnos a la virtualidad, ¿no? Parece que esto llegó para quedarse. Para nosotros es una alegría, hermano, poder hacerlo, y en nuestra evaluación de este tiempo, pues ha sido satisfactoria porque hemos podido llegar a muchos más hermanos. Un saludo a aquellos hermanos que nos escuchan y que son tan juiciosos estudiando cada 8 días, que están aún fuera de la ciudad, aún fuera de Bogotá. Tenemos unos cuantos hermanos que son
muy disciplinados y siempre muy cumplidos ahí, así que todos ustedes hacen parte de nuestra motivación y una bendición también del Señor para que podamos continuar haciéndolo. Así que, bueno, no quería dejar pasar por alto hoy como ese pequeño saludo para todos ustedes. Si los nombro seguramente se me escapa alguno, así que no quiero arriesgarme, pero un fraternal a todos aquellos hermanos que están fuera y que saben de quiénes estoy hablando. Bueno, mis hermanos, pues oremos y ocupemos unos minuticos esta noche para estudiar la palabra. Oremos, gracias Padre, nuestro Señor eterno, el Cordero inmolado, el digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra, aquel el único digno a quien se debe doblar nuestra rodilla para rendir adoración y para reconocer su señorío en todo. A ti te reconocemos en nuestras vidas, a ti te reconocemos hoy en medio de nosotros, a ti te reconocemos como el único dador de todo bien, a ti te reconocemos como el único Señor en medio de tu iglesia. Y como decía el apóstol, creo que podemos unirnos a esas voces. Gracias sean dadas a Dios, el Padre. Señor, esta noche estamos aquí con deseo de estudiar tu palabra, de acercarnos a ella y que ella, como siempre, traiga aliento, nos traiga reposo, nos traiga a fuentes de agua donde podamos beber, donde podamos descansar, donde podamos saciar nuestro corazón y nuestra vida, donde podamos fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe en medio de un mundo tan malo y tan perverso como en el que vivimos. Gracias sean dadas a ti por toda tu provisión. Por tanto, al Dios invisible, al único y eterno, Señor, sean dadas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer del verso 11 en adelante. Creo que ya todos estamos bien ubicados en el contexto, ¿verdad? Así que les invito que juntos podamos leer. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 13, verso 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara y diera muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, la cual es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Muy bien, hermano, ya nos estamos aproximando a ese verso, ya casi llegamos. Bueno, mis hermanos, nos encontramos entonces
Apocalipsis capítulo, en este capítulo 13 nos ha mostrado a Satanás parado sobre la arena del mar para llamar a sus secuaces, y hemos dicho que todo esto pues narra una realidad histórica, política y una realidad religiosa como la estamos viendo en este momento. Y está marcado por aquellas dos bestias que nos muestra el texto. Aquellas bestias que le van a servir para hacer lo que él ha diseñado contra la iglesia. Ya hemos visto que es un plan macabro, no es un plan terrorífico. La primera bestia, como vimos, representa en sí misma todos los reinos, sistemas seculares que han existido desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, aunque ustedes si lo notan, si nos extendemos un poco más, lo hemos visto en acción durante toda la historia. Espero que eso esté quedando claro. Hay algunos hermanos como que a veces dudan un poco, y está bien que duden, porque yo sé que van a tener ustedes que ir a leer y van a tener que ir a corroborar esto que yo les estoy diciendo. Entonces, algún hermano me dice, o sea que lo que usted está diciendo de la primera bestia es que es todo ese sistema mundial de cosas, llámese político, llámese económico, llámese desde otra esfera. Digo, sí señor, está bien, así está bien. Dice, bueno, listo, entonces estoy entendiendo. Eh, ese Estado, ese gobierno, autoriza, hermano, a sus aliados, no sé, podemos verlos desde la política, vuelvo a decirlo, desde la economía, y como estamos viendo aquí la segunda bestia, también desde la religión. O sea, hay unos aliados religiosos que son como sus agentes para perseguir a la iglesia, y eso es lo que se comunica con la segunda bestia. Su propósito, engañar a los impíos, pero también buscará siempre oprimir, perseguir a la iglesia, perseguir al pueblo del Señor. Y estamos siguiendo un pequeño bosquejo como lo vimos con la primera bestia. Estamos viendo la identidad de esa bestia, la actividad en el mundo, y vamos a ver también la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a este ser satánico como la bestia. Entonces ya vimos la identidad de la bestia, ¿cierto? Es una bestia que sube de la tierra. ¿Qué dijimos de ella? ¿Qué es entonces esta bestia que sube de la tierra? Esta bestia no es más que el falso profeta. Con ello nos referimos a que es un sistema religioso. Hermano, concéntrese con esto que le estoy diciendo, por favor, someta ahí su mente para que no se vaya a distraer con ello. Nos referimos a ese falso profeta, a esta segunda bestia, a un sistema religioso falso. Escúcheme, mi hermano, no representa a un líder X, aquel, ¿de acuerdo? Algunos han dicho que es un papa, no es el papa, hermano. No es un falso profeta que se levanta regularmente todo el tiempo y entonces todos señalan hacia él. No, mi hermano, no es eso. Es un sistema de tergiversación de la verdad, antagónico a ella. Ella es la que inspiró a todos los profetas a todos los profetas falsos del Antiguo Testamento para que predicaran engaño, para que trataran de seducir al pueblo de Dios y que ellos fueran desviados. Es la que inspiró a todos esos profetas paganos para engañar al mundo, para que se dirigieran a entregar su adoración a ídolos falsos. Es la que inspiró a todos los profetas y falsos maestros que estas iglesias en este contexto de Apocalipsis en Asia Menor están enfrentando allá en el primer siglo, que querían que las iglesias, que los creyentes fueran engañados para que ellos se comprometieran con una adoración al imperio de turno, para ese momento al imperio romano en el mundo, ¿de acuerdo? Espero que eso haya quedado bien, hermano, y si no, usted dele play, dele atrás a este video y otra vez hasta que esa idea quede clara, y si necesita un poco más de información, pues invíteme un cafecito y lo charlamos, ¿ya? Eso es básicamente, la bestia, un autor dijo, la bestia que subió del mar es un poder político secular,
mientras que la bestia que subió de la tierra es una institución religiosa que promueve la adoración de esa primer bestia. Esas dos bestias están bajo órdenes ¿de quién? Del dragón, como ya lo vimos. Eso era precisamente todo eso lo que estaba pasando en este contexto en el primer siglo, pero también lo que está sucediendo hoy, lo que nosotros vemos hoy en acción. Todo lo que usted ve está gobernado básicamente por esas dos bestias, por todo ese sistema. Cuando usted ve un sistema religioso moviéndose ahí, usted dice, ahí está presente la segunda bestia, ahí está presente ese falso profeta. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la actividad esta de la bestia? ¿Cuál es su fin? Y este es el segundo punto que hemos propuesto, y eso es lo que nosotros estamos o vamos a estudiar del verso 12 al verso 17. La segunda bestia, ya lo hemos visto, se identifica y ejerce la autoridad de la primera, que se enfatiza al decir que ejerce toda la autoridad de esta primera bestia, y note que el texto nos ha dicho que lo hace en su presencia. Y como ya dijimos, la segunda bestia usa la autoridad entonces de ella con el propósito de hacer que la tierra, que los que habitan en ella adoren a la primera bestia, y como ya lo vimos, esa bestia tenía una herida, y una herida fatal, y esa herida fue sanada. Así que en consonancia con una larga tradición bíblica que entiende este pasaje como una parodia, entonces Juan prosigue ofreciendo la razón de la capacidad que tiene ese falso profeta para llevar a cabo señales. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche, señales espectaculares. Mira lo que dice el verso 13, mis hermanos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los moradores. Entonces, ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo es que este falso profeta hace para que los incrédulos se inclinen a adorar a la primera bestia? Bueno, el texto nos lo está diciendo. Primero es engañándolo por medio de grandes señales. La idea de una imitación falsa se lleva a cabo en este verso. El carácter religioso de la segunda bestia se vuelve más claro aquí. Y mire que si entramos al detalle, eso lo vamos a notar bastante pues notorio. Primero se dice que realiza grandes señales. Al referirse a estas palabras estamos hablando del potencial del engaño, mi hermano. Dice grandes señales. O sea, no será una cosa sencilla la que esta bestia hará trayendo todas estas señales. No es solo como una pequeña cosita para distraer. En realidad es mucho más profundo el asunto. Recordemos que ya la Biblia nos ha hablado del dragón, y recuerdan que dijimos el gran dragón, una gran señal. No sé si ustedes lo recuerdan, pero eso resaltamos esas palabras en el capítulo 12. Gran. O sea, estamos hablando de una señal fuerte, vistosa, que llama la atención. Por eso se dice una gran señal, por eso se dice el gran dragón. Y el apóstol Juan ve en su visión que esta señal es ¿cuál? Nótelo: hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿No les parece eso espectacular? El gran imitador realiza unos milagros, mis hermanos, sorprendentes. Son tan sorprendentes que son comparables a los que hacen los siervos de Dios. Esta referencia en realidad es muy familiar para el cristiano que ha leído su Biblia. ¿No les parece? Cuando uno dice, hace descender fuego del cielo, uno inmediatamente trae varios episodios que ha leído en la Escritura, los trae a su mente. Por ejemplo,
¿recuerdan ustedes al profeta Elías, cierto? Ya por aquí me dijeron, Elías, sí. Pero si nosotros, digamos, apartáramos un poco solamente la señal de Elías en cuanto al fuego y habláramos de grandes señales, nosotros empezamos a recordar a varios de los profetas, ¿no? Pero hay uno de ellos que es una persona también muy recordada en la historia por grandes señales. Por ejemplo, Moisés. Las señales que realizó Moisés. Entonces empezamos a unir, por ejemplo, a Elías, a Moisés, ¿cierto? Las señales que ellos hicieron fueron en verdad maravillosas. Así que mi hermano, esto va a convertir o convierte a este falso profeta en alguien muy peligroso. Es una falsificación satánica del verdadero profeta del Señor. Aquel profeta que venía en nombre del Señor. Y solamente para referirnos a algunos actos, pensemos en Moisés. Moisés realizó varias señales bien interesantes. Quiero que lo leamos. Mire, Éxodo 4, verso 1 al 9. Mire lo que el texto nos va a comunicar. Éxodo 4, 1 al 9. Vamos a leer varios textos así, un poquito saltaditos. Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en la tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Como no tenemos mucho tiempo para seguir haciendo toda la lectura, le invito a que usted lea el capítulo y usted va a decir, ¡wow! Lo deja uno como con la boca abierta todo eso. La idea es que, mire lo que dice el verso 17. Y esta vara la llevarás en tu mano, note, y con ellas harás las señales. Leamos del verso 27 al verso 31. Y el Señor dijo a Aarón, ve al encuentro de Moisés en el desierto. Él fue y le salió en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales les enviaba y todas las señales que había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y se reunieron a todos los ancianos de los israelitas. A Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. El pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Note cómo las señales iban persiguiendo algo especial. Dice, y los israelitas, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ahí mismo, Éxodo 10, verso 1 y verso 2. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. ¿Sí lo están notando? Bueno, estoy haciendo ahí como una gran lectura en cuanto a eso. Le animo a que usted pueda leer ahí toda la historia. Aquí en Éxodo, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar que la corte del faraón, cuando los magos del rey imitaron las mismas señales hechas por Moisés, las suyas eran magia, señales falsas, pero parecían haber sido hechos de la misma manera y con el mismo poder que las hizo Moisés. Eso no hay que dejarlo pasar por encima. Le invito a que usted después lea Deuteronomio capítulo 13,
porque allí el Señor nos va a hablar de falsos profetas que harán señales y prodigios, dijo el Señor. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Israel, para que ellos corrieran tras los ídolos. Ese era el fin de esas señales, ¿de acuerdo? Entonces, note cómo debemos poner esto en su contexto. ¿Cuál era el fin de esas señales? Desviar la adoración del pueblo. ¿Listo? Apocalipsis nos dice luego que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Mis hermanos, todo esto está buscando convertirlo en una imitación del verdadero profeta del Señor. Y aquí podemos hacer la referencia entonces al profeta Elías. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque él hizo lo mismo. Leamos unos textos del profeta para recordar la historia. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer verso 18 y verso 39. ¿Qué dije? Primera de Reyes 18, 38 y 39. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, note, se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor, el Dios, el Señor, Él es Dios. Si ustedes revisan luego ese texto, se van a encontrar con una historia de esas historias que son épicas en medio de los cristianos, ¿cierto? El profeta, Elías y los profetas de Baal. Quiero que busquemos otro texto, Segunda de Reyes, capítulo 1. Mire que esta historia es una historia bien curiosa, hermano. Mire que cuando uno la lee casi que a veces le suena un poquito graciosa. Mire lo era. Segunda de Reyes 1, verso 10 al 14. Mire y verá. Elías respondió al capitán de 50. Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo, el rey envió a el otro capitán de 50 con sus 50 que le habló: hombre de Dios, así dice el rey, desciende inmediatamente. Si yo soy hombre de Dios, respondió Elías, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Entonces el fuego de Dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus 50. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de 50 con sus 50. Cuando el tercer capitán de 50 subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciéndole: hombre de Dios, le ruego que mi vida y la vida de estos 50 siervos suyos sean de valor ante sus ojos. Ya que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50, pero ahora sea mi vida preciosa ante tus ojos. A mí me parece gracioso porque ustedes se imaginan cómo llega este tercer capitán delante del profeta. Entonces, des en cuenta cómo llega y él dice: no, que mi vida sea preciosa delante de tus ojos. Bueno, el profeta Elías se llama precisamente de esa manera como el profeta del fuego por todo esto, ¿no? Dios usó más bien al profeta Elías para que los israelitas se postraran, si se dieron cuenta, para que ellos dijeran: el Señor, Él es el Dios, no Baal. Bueno, esta bestia, hermano, este falso profeta, autentica sus palabras, sus engaños, realizando, note, señales parecidas. Y el propósito, mis hermanos, sigue siendo el mismo. Perdón. ¿Cuál? Bueno, con el propósito que los incrédulos se postran ante la bestia y digan: la bestia es nuestro Dios. Para que ellos digan: ¿quién como la bestia? ¿Ustedes recuerdan que nosotros ya leímos ese texto? Mira, Apocalipsis 13:4, ya lo leímos ahí.
Dice, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Como ya hemos visto, mis hermanos, Satanás es un imitador, su deseo es imitar a Dios, su deseo es imitar el poder de Él. Y cuando hacemos un recuento, y si hiciéramos un recuento muchísimo más largo, muchos hombres a lo largo de la historia han intentado y han proclamado ser hacedores de grandes señales. No puedo dejar de decir esto, hermano. Hoy hay muchos que se dicen ser hacedores de señales, hacedores de milagro. Lamentablemente hoy algunos en nombre del Evangelio son como unos prestidigitadores, ahí todos extraños, hacen cosas raras, convierten el agua en vino, ¿no? Bueno, no me voy a detener sobre esa charla. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Solo el incauto, solo el necio, ven que le convierten un vaso de agua en vino y ¡wow! Bueno, ya no me voy a referir más a eso. Ahora, las alusiones que yo les he hecho esta noche a Moisés, a Elías, pues hermanos, ya para nosotros no pueden pasar como accidentales, porque resulta que ya nosotros hemos visto una alusión similar a ellos con respecto a los dos testigos, y eso nosotros ya lo leímos en el capítulo 11. Le invito a que usted pueda ver las enseñanzas ya del capítulo 11. Recuerden que hablamos de esos testigos y quienes tomados en conjunto representan ¿a quién? Dijimos que a la iglesia, no se les olvide eso. Espero que los que son juiciosos hayan recordado eso. Por ejemplo, capítulo 11, verso 5 dice así: si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Note que describe fuego saliendo de la boca de los dos testigos. Allí el fuego indica el hablar de la palabra de Dios que convence, que juzga a los pecadores. Por lo tanto, el fuego representa el hablar de la verdadera palabra de Dios que juzga a los pecadores. Y aquí la bestia, note que se hace pasar por portavoz de la verdad. Pero hermano, es un falso profeta, es un falso maestro. Y esto es parte de lo que Cristo profetizó. Mateo 24:24, que es un texto que todos nosotros conocemos, que hemos leído. Al que quiero referirme esta noche por un momentico y quisiera hacer resaltar una idea aquí. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Note esto, hermano. Y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo sé que ya he pasado varias veces leyendo este texto y porque el mismo texto nos lo ha comunicado y hemos hecho referencias a él, hemos hecho referencias cruzadas al texto, pero quisiera resaltar algo, muchos de ustedes quizás no me han escuchado, algunos ya me han escuchado hablar de esta idea, pero permítame y dispénseme nuevamente repetir y recalcar sobre lo mismo. Por la advertencia de Jesús aquí en este texto, es evidente que los falsos maestros se infiltrarán aún en medio de la iglesia. Mis hermanos, nosotros no podemos dejar pasar por alto que esos falsos maestros serán unos emisarios de Satanás. ¿Cuál es su labor? La misma de siempre, hermano, la que el texto nos está comunicando: alejar al impío, alejar a los creyentes, llevarlos a las manos de la bestia, y ya creo que puedo utilizar este término, llevarlos a las manos del anticristo, para que rindan su adoración al gran dragón. Tendrán en común su deseo satánico de aniquilar a todos los creyentes, a todos los cristianos. No podemos olvidar que Satanás es el padre de mentiras y siempre hemos vuelto el padre de mentira, y siempre hemos vuelto a Génesis para recordar, ¿no? Desde
desde aquella tentación, cuando viene y habla a la mujer, una de sus armas preferidas, ¿cuál ha sido? El engaño. Tal como ha hecho muchas veces en el pasado, hermano, lo hace hasta el día de hoy. Satanás inspirará la aparición de falsos cristos. Las gentes oirán afirmaciones como esto: miren, aquí está el Cristo, mirad, está allí, está allí. Algunos de los falsos maestros afirmarán que Cristo está en medio de ellos. Falsos dirigentes religiosos, falsos cristos, falsos profetas, incluso harán grandes señales, harán grandes prodigios, dando evidencia sobrenatural para apoyar sus declaraciones. Imitarán a su líder, ¿a quién? Al dragón, a Satanás, que demostrará gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:9. 2 Tesalonicenses 2, verso 9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Note, esas grandes señales y prodigios serán tan asombrosos y convincentes que engañarán, escúcheme, si fuera posible, a uno de los escogidos. O sea que el texto nos dice que no es posible. ¿Hacia dónde está señalando el texto? Hacia lo fuerte que será esa persecución, hacia lo fuerte que será ese engaño, mis hermanos. Es obvio por las palabras de Jesús: si fuera posible que el anticristo y sus falsos cristos y profetas no podrán engañar a los elegidos. Mis hermanos, Satanás nunca ha podido engañar a los cristianos en cuanto a la identidad del Señor. Jesús declaró: mire, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, para que usted después lea su Biblia, quizás lo dejé ahí como un poquito perdido. Juan 10, verso 27 y verso 28. Una vez, mis hermanos, que una persona llega a conocer al verdadero Cristo a través de la fe salvadora en Él, no puede ser engañado por nadie. Escúcheme bien, mi hermano, ni siquiera Satanás mismo podrá engañarlo a que reconozca a un falso Cristo. Los elegidos nunca serán destruidos, porque de manera soberana, como lo hemos leído, Dios los protegerá. Ellos no serán engañados, porque tendrán el conocimiento inspirado del Espíritu del verdadero Cristo que mora en nosotros, que mora en el creyente. Aún así, esos protegidos estarán bajo un asalto verbal. Satanás tratará con todo el vigor de usar la confusión de los tiempos para socavar la confianza de los redimidos. Pero lo que podemos estar seguros es que ellos están seguros en su mano. ¿De acuerdo? Algunos escritores, bueno, quería como hacer ese pequeño paréntesis con respecto a Mateo. Algunos escritores hablan de magos, por ejemplo, en los imperios, y que aquellos magos eran capaces de hacer falsos milagros y prodigios, y que los usaban para promover el culto al emperador de turno. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, escribiendo en el siglo II después de Cristo, habló sobre un tal Simón el Mago y habló sobre otros herejes. Resulta que ellos promovían la magia entre sus seguidores para que ellos adoraran a ídolos falsos. Algunos escritores citan como en la antigüedad los magos de Roma usaban máquinas
escondidas para aparentar producir fuego de la nada. Estas cosas han sido usadas, hermano, desde la antigüedad para engañar. La bestia ha estado detrás de ello. Esta segunda bestia, ¿con qué fin? Con el fin que se adore a la primera bestia. Y lo que vemos es que esta bestia entonces hace grandes señales, ya sea por engaño, ya sea porque hace magia, pero mis hermanos, tenemos que recordar esto también. Recordemos que es el Señor el que lo está permitiendo. Ya hemos hablado de cómo Satanás tiene autoridad, ¿sí o no? Sí, pero es una autoridad que le ha sido delegada, es una autoridad que alguien le ha entregado y que le está permitiendo hacer lo que hace. ¿Y quién es el que en principio o en fin está en principio y en fin de todo ello? Es el mismo Señor soberano, porque no es la bestia el que es soberano y el que hace como quiere, ¿cierto? Así que estas señales las hace y las hace delante de los hombres, en presencia de los hombres. Vuelvo a decir, no como un acto religioso simplemente, hermano, sino como una propaganda para promover la adoración de la primera bestia. Entonces, la segunda bestia es toda una falsificación, hermano. Y aquí podríamos ponernos serios y el tiempo se nos iría largo, pero es una falsificación aún de la misma iglesia y el espíritu. Es una falsificación que tiene cierta autoridad, que lo habilita, que se alude a una amenaza interna, de un falso apóstol. De eso, hermano, pulula hoy. Y el creyente debe estar alerta. Y mire, ¿sabe que cuando nosotros nos referimos a un falso apóstol, esto es muy interesante porque ustedes se dan cuenta que nosotros estamos hablando en términos religiosos? ¿Usted se da cuenta que estamos hablando en términos que nosotros conocemos, en términos que la misma Biblia nos permite utilizar? Cuando nosotros hablamos de un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta. Y es evidente al notar que la autoridad de esta segunda bestia se basa entonces en esas credenciales autoritativas de los apóstoles de Cristo. Solo como para recordar algunas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de los verdaderos apóstoles, es un sucesor de su maestro tanto en el ministerio como en la autoridad. El verdadero apóstol del Señor había sido un hombre encargado en su ministerio con una autoridad que le había dado el Señor mismo. Y lo que hace la bestia a través de con esta segunda bestia es imitar eso de una manera falsa. Si hablamos de un verdadero apóstol, el intento de persuadir a otros para que adoren al Maestro, eso está indisolublemente ligado a su resurrección. Lo que buscaban los apóstoles era por medio del evangelio llevar a que las personas fueran adoradoras del verdadero Dios. Lo que hace esta segunda bestia es imitar todo ello para que su adoración vaya dirigida hacia el dragón. Las señales milagrosas. Las señales que hacían los verdaderos apóstoles se realizaban como manifestaciones concretas de autoridad. ¿Qué es lo que quiere hacer esta segunda bestia? Lo mismo, imitar todo ello. Así que cuando hace grandes señales, ¡wow!, sí tiene autoridad. No vamos a leer este texto, pero quiero que usted lo lea después. Daniel 11, verso 30, puede leer hasta el verso 40. Daniel advierte, mis hermanos, que un engañador de los últimos días se infiltrará en la iglesia y alejará a las personas de Dios. Cuando los supuestos maestros cristianos toman sus señales principales de la cultura circundante en lugar de la palabra de Dios, corrompen, hermano, espiritualmente a la comunidad del pacto, alentándola a vivir según las normas de una fe que en última instancia se oponen al reino de Dios y al reino de su Cristo. Esa es una advertencia
que nosotros encontramos todo el tiempo en la Escritura. El apóstol Pablo advierte a sus lectores que el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios falsos. Quiero que leamos ese texto nuevamente, 2 de Tesalonicenses 2:9, porque quiero resaltar una idea aquí que ahora quería hacer, pero la dejé pasar por alto. Pero quiero que lo hagamos acá. Segunda Tesalonicenses 2:9. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Bueno, pero antes de ir allá, déjeme decir algo. El pueblo de Dios, hermano, debería poder discernir al verdadero profeta del falso. Mire, no lo vamos a leer porque no tenemos el tiempo, pero Dios instruye a Moisés para que diga a los israelitas que deben rechazar al profeta que anuncie señales milagrosas. Vienen a hacer maravillas en medio de ustedes. ¿Con qué fin? Con el fin de adorar a otros dioses. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor a Moisés? A ese profeta hay que darle muerte. Yo me imagino, y si este tiempo fuera así. Léalo usted, tome apunte y lo lee luego. Deuteronomio 13, verso 1 al 5. Quiero que lea usted ese texto después y verá, mi hermano. Mire, los actos de realizar falsos milagros y de impedir que las personas adoren a Dios, hermano, van juntos. Eso no se puede separar. Con sus trampas, unos magos incitaron al faraón a que endureciera el corazón y no dejara partir al pueblo de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos en la isla de Chipre, Elimás, el mago, trató de impedir que el procónsul adorara a Dios y a su Cristo. Los magos que realizaron el engaño de hacer descender fuego del cielo trataban de influir en los cristianos del primer siglo. ¿Con qué fin? Que adoraran al emperador. De ahí, hermano, que los cristianos deban con claridad y cuidado distinguir entre milagros genuinos y entre milagros falsos. Determinar si eso sí viene de Dios o eso viene del diablo. Y esta segunda bestia desarrolla su tarea de engaño en cumplimiento de estas expectativas. Este falso profeta, se dan cuenta, tiene capacidad de hacer grandes señales. Y estas señales sirven para poner de manifiesto un aparente poder, para captar la atención, para captar la admiración de la gente. Satanás opera milagros mentirosos con el propósito de engañar a multitudes. Y en este caso, mis hermanos, por medio del falso profeta. Pero les dije que iba a hacer una puntualidad sobre Tesalonicenses, ¿cierto? Bueno, volvamos a leer 2 Tesalonicenses 2, pero para darnos un poquitico de contexto, leamos el verso 8 y verso 9. Mire, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está. Y la puntualidad o lo que quería resaltar aquí es que note que Pablo utiliza 3 calificativos para la operación de un engaño diabólico en el mundo. ¿Sí ve? Poder, señales, prodigios. Y los 3 mismos calificativos se usan para referirse a los milagros del Señor. ¿Dónde dice eso? Hebreos 2, verso 4. Miren cómo lo comunica la Escritura. Hebreos 2, 4. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. El poder como procedente de Dios mismo actuando en los milagros del Señor. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el otro calificativo? Las señales.
Las señales como manifestaciones o evidencias que Él era el Mesías prometido. Los prodigios como llamado de atención a las gentes hacia su persona y hacia su ministerio. Entonces, mis hermanos, mire, a un notable contraste debe prestársele esa atención. Los milagros de Jesús eran realidades divinas. Los producidos por el falso profeta son unas señales mentirosas. No quiere decir, escúcheme bien esto, no quiere decir que no sean hechos reales, sino que su propósito es engañar y conducir a las personas a la mentira. ¿Cuál es el propósito? Bueno, separarlas de Dios y alejándolas de su verdad. Aquellos milagros de la bestia, el falso profeta, son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Bueno, porque parten de ese reino de mentira. Los hechos sobrenaturales que se produjeron a lo largo de la historia delante de los hombres han sido atribuidos generalmente a Dios. Los hechiceros hicieron también ciertos milagros o hechos portentosos. Ellos también convirtieron sus varas en culebras. Mire, quiero que veamos eso. Éxodo 7:11, por ejemplo. Solo como para traer una ilustración, mire cómo el texto dice: entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. También convirtieron el agua del río en sangre. Mire, 7, quedamos en 7, ¿cierto? Mire lo que dice el verso 22. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón, note, se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Ellos también hicieron aparecer ranas. Bueno, quiero que ustedes lean ese texto, es que es un texto bien. Todos esos milagros, ¿fueron o no fueron reales? Bueno, si usted mira el texto, fueron reales. No es que no fueran reales, pero sí eran mentirosos. ¿Por qué? Bueno, porque procuraban apartar la mente del faraón, la realidad de Dios, y que no obedeciese a su palabra, dejando salir al pueblo de Israel de la esclavitud en el que ellos se encontraban. Así que nuevamente debemos recordarnos que esta señal será especialmente importante para afirmar el engaño a unas personas que no pertenecen al remanente fiel, que no son los salvos. El engaño prosperará de tal manera, hermano, que confundirá a todos, si es que alguno no está firmemente convencido en el Señor, por el Señor. ¿De acuerdo? A veces hay algunas personas que dicen, no, eso es una mentira. Bueno, es una mentira en el hecho de que viene persiguiendo ello, que viene del reino de la mentira, pero son milagros verdaderos, son verdaderos. La cuestión es que lo que quieren hacer esos milagros es desviar la adoración de todo hombre. ¿Saben qué? Me quedé con un sinsabor al no leer Deuteronomio, creo que mejor lo vamos a leer. Deuteronomio 13. Como que me quedé ahí como a medias sin leer ese texto y mejor quiero que lo leamos. La advertencia que el Señor hace contra los falsos profetas. Mire, Deuteronomio 13, verso 1. Mire lo que dice, hermano. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia alguna señal o un prodigio, y la señal o el prodigio, note, hermano, se cumple, acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. Hermanos, la Biblia es clara, a los cuales no has conocido, y sirvámoslo, no darás oído a las palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
En pos del Señor su Dios ustedes andarán y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Siempre porque me ha quedado así como medio cojo al no leer ese texto. Hermano, el texto es bastante claro. Entonces noten, hermano, a ver, volvamos a leer Apocalipsis y miren el sabor que toma Apocalipsis 13. Leamos verso 11, 12 y 13 solamente para ya ir terminando. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Bueno, mi hermano, yo espero que esta noche el texto nos haya hablado, que el Señor haya traído advertencia a nuestro corazón, advertencia a nuestra vida. Déjeme decirle que el hombre y la mujer del Señor no caminan a ciegas por medio de este mundo. Algunos piensan al leer Mateo 24 que algunos escogidos podrán ser engañados. Bueno, ya hemos visto que no. El creyente, el elegido, nunca podrá ser engañado y eso trae una gran esperanza para nosotros. Oramos, mis hermanos, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Pues tu palabra nos sirve hoy para advertirnos, tu palabra sirve hoy para estar alertas. Gracias. Hoy somos nosotros tan conscientes de este engaño que pulula en el mundo. Porque nosotros ya hemos visto, porque nosotros ya hemos escuchado de él. Porque en algún momento de nuestra vida y de nuestro caminar como creyentes, aún sus mentiras alcanzaron a traer temor a nuestro corazón y temor a nuestra vida. Sin embargo, gracias sean dadas hacia ti, que hoy tu palabra trae libertad a nuestro corazón, trae libertad a nuestra mente. Gracias porque tu palabra hoy trae descanso para nuestras vidas, descanso para nuestras almas. No podemos detener este engaño. Algunos quisiéramos hacerlo para que no se quisiera propagar. Pero entendemos hoy que en tu sabiduría y que en tu plan está que este engaño se propague, que este engaño avance. Ayúdanos, Padre, para que esta noche entonces nosotros podamos reaccionar ante esta verdad. No solamente con respecto a nuestra vida y a nuestra seguridad de salvación, sino también con ese sentido evangelístico y misionero que debe haber en todos nosotros. Para que nosotros estemos dispuestos, con vigor, con fuerza, Señor, a predicar, a hablar de ti, a hablar de la verdad a todos aquellos que podamos hacerlo todo el tiempo. Y como si dependiera de nosotros, pues nosotros esforzarnos por buscar adoradores que te sigan a ti. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor. Te ruego, Padre, para que todo temor que haya sido infundido en nuestro corazón sea alumbrado con la verdad de tu palabra, Señor. Y que el amor eche fuera el temor, te lo rogamos. Llevamos nuestra oración al trono de la gracia esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos,
Gracias por siempre estar tan atentos y siempre estar tan juiciosos. Anuncios, el domingo será primer domingo del mes, así que les invitamos a que con ánimo nos reunamos. Vamos a compartir la cena del Señor, vamos a compartir tiempo con nuestros hermanos, así que aliste desde ya su tiempo, proponga en su corazón el congregarse y si el Señor lo permite, pues allí nos veremos el día domingo. Recuerden dos cosas especiales. Para este mes de noviembre tenemos una actividad de parejas, una actividad que nosotros hacemos anual, así que les invitamos a que se apunten. Ya mañana, el día sábado, cerraremos las inscripciones, así que le invito a que usted rápidamente, los que no se han apuntado, se apunten, ¿listo? Ya vamos a cerrar las inscripciones por cuestiones logísticas. Y para eso será el 15 de noviembre, será todo el día, así que las parejas por favor vayan haciendo su logística, vayan hablando con las abuelas, con los niñeros, con los tíos, para que se queden con los niños y podamos juntos compartir. Y el día 20 de noviembre tenemos otra actividad especial y es los bautismos. Vamos a tener que hacerlo un día sábado. Yo sé que las personas, muchos hermanos están trabajando y no van a poder ir, pero eh, no tenemos otro tiempo para nosotros poder hacerlo. Así que le invito, solo quedan 4 cupitos, solo nos quedan 4 cupitos. Así que si usted se va a, si usted se va a apuntar y desea ir, le animo a que vaya. Ahora, que si alguno de los hermanos que tiene carro quiere acompañarnos, o sea, no se va a ir con nosotros en el bus, pero quiere ir en su carrito, pues claro, mi hermano que también puede ir. Si usted quiere más información, puede escribirnos ahí o puede escribirme a mi número personal que lo encuentran ahí en WhatsApp. Bueno, mis hermanos, no es más, que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos el próximo jueves para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Un abrazo.